Bueno, el día de hoy estoy muy contenta. Acabo de presenciar una entrevista de Fren Martínez. Ustedes ahora lo van a conocer. Es conferencista, es especialista en adicciones, es también especialista en psicología, en cómo tratar a los jóvenes, en cómo siempre buscar el sentido a la vida. Y bueno, en esta conferencia que acabamos de ver, que acabamos de escuchar, que fue propuesta por Ricardo Salinas Pliego, por su esposa María Laura Medina de Salinas y por supuesto por la Escuela Humanity, preocupados por la educación, ahora tenemos la oportunidad de tener aquí a Efren para nosotros y para la audiencia. Efren, qué placer. No, el placer es mío, Viviana. Muchas gracias por la invitación. Efren, hemos escuchado cosas maravillosas de las que has dicho, pero quizá tu tema más importante es el de siempre tener o estar en busca del sentido. Cuando uno está en busca del sentido, te puedes alejar de adicciones, de depresión, de muchos problemas. Mira, la evidencia en todo el planeta, la evidencia científica, lo que te dice a hoy, después de 50 años de investigación, es que la gente que percibe un sentido en su vida se deprime menos, tiene menos problemas de ansiedad, consume menos drogas, tiene menos prejuicios sociales, tiene menos trastornos alimenticios, tiene personalidades mejor desarrolladas y por otro lado, al mismo tiempo es más feliz, es más prosocial, tiene sistemas inmunológicos más robustos, vive más años después de diagnósticos de enfermedad terminal. Mejor dicho, si hay un negocio bueno en la vida, es vivir con propósito, Viviana. Bueno, ya nos lo dijo Viktor Frankl en este momento en que pudo sobrevivir en un campo de concentración en las peores circunstancias. Totalmente. 4 años en 4 campos de concentración. Perdió a su esposa en embarazo de su primer hijo, perdió a su mamá, perdió a su papá, perdió a casi todos sus amigos. Y se mantuvo firme porque tenía un propósito claro. Nos ayuda a pasar épocas difíciles, un propósito. Bueno, y el propósito en este momento, de lo que escuché en la conferencia de muchos padres, es poder educar a sus hijos, poderlos llevar a un buen puerto, que es muchísima responsabilidad. Y el día de hoy hablaste sobre todo de cómo alejarlos un poco de las adicciones y cómo esto es una moda aprendida de los padres. Totalmente. Hay obstáculos que interfieren en tu camino hacia el cumplimiento de las metas o de lo que es valioso en tu vida. Y uno de esos obstáculos son las drogas. Pero dentro de las drogas hay un obstáculo súper fuerte, invisible a veces, que se llama alcohol. Y es un obstáculo hereditario, pero no hablo de los genes en términos biológicos, sino de la cultura. Nosotros crecimos consumiendo alcohol o viendo consumir. Lo normalizamos y nos parece entonces tranquilo o normal darle de tomar a los menores de edad, enseñarles a tomar, llenos de creencias acerca de lo clave es que consuma alcohol aquí estando conmigo para que no corra riesgos afuera. Y resulta que si miramos los daños en el sistema de salud, si miramos violencia intrafamiliar, accidentes de tráfico, pandillismos, etcétera, todo está mediado por el alcohol, Viviana. Pero también la forma en cómo se desarrolla el cerebro está mediado con la edad en donde se inicia el consumo del alcohol. Ese es uno de los descubrimientos más interesantes, porque quizás los adultos de hoy que tienen 40, 50 años no tenían ese conocimiento, pero hoy sabemos que entre más temprano tú pruebes el alcohol y más veces lo hagas durante el periodo de desarrollo biológico y psicológico, peor pauta de consumo tienes en la adultez. Por eso la apuesta de todo el mundo es aplazar el contacto inicial. Incluso en muchos países buscan que la edad legal para consumir alcohol no sean los 18, sino que sea un poco más hacia allá y trae la lógica que desde hace unos años ya sabemos que tú te haces mucho más daño en términos biológicos si consumes en la adolescencia a que si consumes en la adultez. Mejor dicho, hoy el tema es clarísimo. El alcohol es un tema de adultos, aunque con adultos igual afecta, pero la comparación con adolescentes es incomparable. Un chico que empieza a consumir alcohol antes de los 18 años es mucho más propenso a desarrollar alguna adicción. A muchas cosas. Mira, los niños que empiezan a consumir alcohol antes de los 18 años son 3 veces más susceptibles de deprimirse y de tener ideación e intento suicida. Tienen 6 veces más parejas sexuales. Se cuidan un 75% menos en métodos de prevención de embarazos y de enfermedad de transmisión sexual. Aparte de eso, es más probable que consuman diferentes tipos de drogas y se multiplica de una manera asombrosa la cantidad de drogas que podrían consumir si empezaron a consumir especialmente antes de los 14 años alcohol. Pero también has platicado y es muy interesante saber cómo el alcohol o distintas drogas le afectan diferente a cada persona,
depende de la historia familiar, si ha habido alcoholismo, si ha habido depresión. Y muchas veces piensas, ay, a mí no me va a pasar nada, y nunca sabes cómo les vaya a caer esa primera copa o esa primera injerción de sustancia. Tenemos una debilidad nosotros como adultos y es que juzgamos por la experiencia. Entonces pensamos que si nosotros consumimos alcohol y aparentemente no pasó nada grave, a nuestros hijos tampoco les va a pasar algo. Pero eso no es cierto, porque nuestros hijos tienen además genes compartidos, tienen un proceso de crianza distinto, tienen personalidades diferentes y uno no sabe qué tan susceptible es un hijo de uno. Yo digo algo que a veces suena muy fuerte y es que somos muy prepotentes como adultos y pensamos que nosotros somos la medida de todas las cosas y que si a mí me pasó tal cosa, a los demás también le va a pasar. O si a mí no me pasó tal cosa, a los demás tampoco les va a pasar. Y no es cierto. Este es un momento histórico en donde nuestros hijos se están desarrollando de formas distintas a como nos desarrollamos nosotros. Nosotros no tuvimos pandemia. Ellos tuvieron que estar medio encarcelados año y medio dentro de las casas. Es decir, esto no es lo mismo. Ahora hay redes sociales. Nosotros no tuvimos redes sociales. ¿Y qué redes sociales? ¿No? Yo siempre digo TikTok es de las velocidades adictivas más severas que existen. A ver, me decías, por ejemplo, el consumir alcohol efectivamente te puede disminuir la memoria de alguna manera, pero nosotros tenemos 40 y tantos años, estamos en esta generación, estamos acostumbrados a esto, pero nos decías que los chavos, los hijos, van a tener que tener otro tipo de habilidades, tener una memoria mucho más desarrollada para lo que viene y para la vida que sigue. Pero totalmente, es que hace unas décadas no necesitabas estudiar tanto para ocupar cargos directivos. Hoy en día no hay forma que llegues a un cargo directivo si no tienes niveles altísimos de formación. El 2040, ese es el mundo de nuestros hijos. El 2040 tiene otras exigencias. No podemos funcionar como funcionamos nosotros. Si nos duermen en este momento y nos despiertan en 20 años, Viviana, somos unos analfabetas. Seguramente nos despiertan en 20 años y ya ni el Bitcoin, que es desconocido para la mayoría de gente, existe. Ya pasaron 2 pandemias más. Ya tal país no es una potencia sino otro. ¿A qué mundo preparamos a nuestros hijos? Si los preparamos para el mundo nuestro, es que el mundo nuestro no les va a tocar a ellos. Pero también han cambiado hasta el tema de las drogas. Decías, la marihuana que le tocaba consumir a la gente de nuestra generación era mucho menos potente a la que se está consumiendo ahora. Hoy tenemos marihuanas 4 o 5 veces con mayor carga de THC. Pero además hoy están más popularizadas drogas que en otras épocas no eran tan comunes y empiezan a moverse. El fentanilo, por ejemplo, que tiene enloquecido tantos lugares, ¿no? En los opiáceos legales que están generando unos estragos tremendos. O el 2CB en algunas fiestas. O el éxtasis que no alcanzaron a vivir algunos papás de nuestros países, por lo menos. Hoy hay una oferta gigante de drogas. Yo digo un poco en broma, pero en serio, nosotros no tuvimos 400 TikTokers, ni tuvimos 500 YouTubers, ni tuvimos 800 Instagramers, ni tuvimos muchas condiciones diferentes a las que se están dando en este momento. Nosotros de pronto crecimos en barrios como crece hoy alguna gente, pero muchas personas no crecen ni siquiera en barrios, no tienen socializaciones como las que tienen, no tienen estructuras familiares como las que tuvimos, para bien y para mal. No quiero decir que antes lo pasado era mejor, pero lo que sí es claro es que es distinto. ¿Qué información le tenemos que dar a nuestros hijos de las drogas? Mira, hay que enviar 2 mensajes contundentes. Uno, que nosotros no estamos de acuerdo como papás o como mamás que vaya a probar alguna sustancia. Que en esta casa es inaceptable que consuma drogas. Ese es un mensaje. ¿Y si la consumen, qué pasa? Y si la consumen, tenemos que sentarnos con ellos y poder plantear que eso es algo que para nosotros es inviable e inaceptable y que no vamos a permitir que asuma ciertos riesgos, y si tenemos que evitar que asuma ciertos riesgos, vamos a poder hacerlo. Porque uno dice, ¿cómo le pongo límites a un niño de 13 años? Un niño de 13 años es un niño de 13 años. Difícil ponerle límites a alguien de 35, de 60 o de 70, pero un niño de 13 años depende. Dan seguridad, exacto. Platicaste mucho, diste una exposición importante de los límites. Platícame los límites, cómo hay que poner límites, por qué hay que ponerlos, por qué son importantes, aunque te odien en ese momento el adolescente. Totalmente, porque mira, si uno de niño no aprende a recibir límites y no aprende a poner límites, su vida es una desgracia.
porque ese niño va a tener que crecer o esa niña va a tener que crecer, le tendrá que poner límites un día a su pareja, o un día a su jefe, o un día a un amigo, porque la vida es de límites. ¿Y dónde van a aprender si en casa no están viendo que los límites son importantes? Los límites te hacen sentir contenido, porque hay un límite acá, entonces te hacen sentir más seguro. Los límites te ayudan a tomar decisiones, porque aparece un límite que te permite decir, lo hago o no lo hago, transgredo el límite o no lo transgredo. Si uno no tiene límites, no aprende a ser libre. Los límites también te ayudan a aprender a manejar la frustración, porque te frustran, y uno en la vida tiene que aprender a manejar la frustración, porque no puede ser que uno sea como tan de cristalito, que uno se caiga y se parta por cualquier cosa, o se quiera suicidar por cualquier cosa, por la baja tolerancia a la frustración. Y los límites te enseñan a perder, pero esta nueva generación no tiene tolerancia, no sabe perder, todo es instantáneo. Así es, pero eso es responsabilidad nuestra. Somos nosotros los que los cargamos así un poquito para evitar que se equivoquen, y equivocarse es muy importante. Yo sé que hay errores de errores, y tal vez uno deba evitar algunos errores, claro que sí, pero también hay que dejar que se caigan en la bicicleta cuando están aprendiendo a montar. Porque si los llevamos agarrados así todo el tiempo y no se caen nunca, primero no van a aprender a montar y segundo van a vivir montando todos nerviosos y asustados. Entonces los límites cumplen la función de darte fuerza para vivir. Lo que pasa es que la gente cree que los límites son gritos, maltratos y no tiene nada que ver con eso. Yo te puedo poner un límite con muchísimo amor responsable, mirándote a los ojos, agachado a tu altura como un niño, pero de una manera firme sin tener que maltratar. Entonces la gente asocia que los límites son castigos y los límites no son castigos. Los límites son oportunidades. Un niño sin límites es mucho más probable que pueda empezar a consumir algún tipo de No solamente eso. Hicimos un rastreo teórico de investigaciones y encontramos que los niños que crecen sin límites tienen más probabilidad de depresión, tienen más probabilidad de no saber poner límites cuando les hacen bullying, tienen más probabilidad de ejercer el bullying, consumen más drogas, tienen más probabilidad de tener trastornos alimenticios y tienen autoestimas más débiles. Expusiste un triángulo en donde parte del consumo de drogas puede ser que alguien presione a otra persona a hacerlo, pero que también dentro de este triángulo hay otras personas que pueden ayudar a que no sea presionado. Y hay un dato que me encantó, que dices que las mujeres muchas veces son las que hacen que no presionen a los demás. Es muy interesante eso, muy interesante. Es el triángulo del acoso. El triángulo del acoso tiene que ver con el que está siendo acosado, el acosador y los que observan. Ese es el sistema del acoso. Cuando a mí me presionan para hacer algo, lo que más funciona para que no me presionen es que los observadores entren en esa dinámica entre el presionador y el que presiona. Y van a persuadir más fácil al que presiona las mujeres que los hombres. Yo sé que suena un poco complejo y que hoy en día hablar de temas de mujeres o de hombres termina siendo a veces todo un riesgo criticable, pero son los datos que tenemos de investigación en adolescentes. La mujer juega un papel muy interesante en la mediación de la presión de los hombres. Ahora, yo veo muchos anuncios, por ejemplo, de televisión que me parecen nefastos en prevención de adicciones, que te sale uno que está totalmente drogado y perdido. Y entonces, cuando alguien consume una droga por primera vez, no necesariamente se va a poner así. ¿Cuánto tiempo pasa para que tengamos a un adicto que esté como los que estamos viendo en los comerciales? O le podemos decir a nuestros hijos, igual y no te pasa nada la primera vez, pero te puede caer muy mal la segunda o la tercera vez. Mira, nosotros hicimos eso en los 80 en Colombia. Aparecía un joven bien vestido, después iba degenerando, hasta que se volvía un monstruo, ¿no? Y no fue exitoso. Y no fue exitoso porque cuando yo consumo una droga por primera vez, no me pasan esas cosas. Y entonces yo empiezo a pensar que todo lo que me están diciendo es mentira, que eso no va a suceder. Hay gente que consume drogas años sin que tenga graves consecuencias. Y hay gente que consume drogas y en el primer consumo le pasó algo muy grave. Hay gente que consume marihuana una vez y ese día le dio esquizofrenia, tenía antecedentes familiares, no lo sabía, y quedó en el viaje y quedó loco. Otro fuma marihuana 10 años y se afectan, pero no se afectan tanto como este. Luego, no se puede generalizar esto que hacemos con campañas a veces masivas, porque en realidad no es tan exitoso. Yo le creo más a la prevención
que afecta tu libertad. Porque las drogas, adicción viene del griego adictus, que eran hombres que en la antigua Grecia terminaban vendiendo su cuerpo durante un periodo de la vida para saldar una deuda. Entonces yo te debía dinero y yo te decía, Viviana, yo voy a ser tu adictus durante 2 años y me volvía tu esclavo. Entonces adicción significa pérdida de libertad, significa esclavitud. Si tú no puedes bailar sin tomar alcohol, vendiste la libertad. Si tú no puedes tener sexo sin consumir una droga, vendiste la libertad. Si no puedes disfrutar la comida sin fumarte un porro o fumar mota, vendiste la libertad. Y si usted vendió la libertad, vendió todo. Pero también hay algo muy importante que comentabas, que me llamó la atención, que muchas veces piensas, porque es como estamos educados en nuestra generación, que la fiesta lo más importante es el alcohol, lo más importante es la comida, y cuando de repente te das cuenta, y en las fiestas de los chavos de 15, 16 años, lo más importante, nos decías, es la música, que vayan a ligar, que estén coqueteando unos con otros. Totalmente. Platícame. Mira, totalmente. Es que yo a veces veo esas cosas y yo digo, ¿cómo no se me había ocurrido verlo tan nítido? Y es que nuestras fiestas culturalmente estaban mediadas por la comida y el alcohol. Una buena fiesta es una fiesta con buena comida y con buen alcohol. Pero las nuevas generaciones de adolescentes no traen eso. Para ellos una buena fiesta es la música, es el DJ y es el flirtreo, el coqueteo. Ese es el éxito de un ambiente adolescente. Como nosotros los adultos, que somos los que financiamos las fiestas, no sabemos eso, entonces lo que hacemos es comprarles alcohol y comprarles comida y estos chicos ni comen ¿no? y ni toman. A eso de los 15, 16 años ya se les vuelve normal porque hemos insistido nosotros en que para pasarla bien hay que comer y consumir alcohol. Y muchas veces como papás, pues muchos dicen, ay, quiero ser buena onda con mi chavo, me voy a echar un shot con él. Así es. ¿De dónde sale esa historia? Ser buena onda o ser amigo necesita de un trago. O sea, ¿de dónde sale eso? Si uno puede ser buen amigo de alguien sin tomar alcohol, o no puede ser buena onda pateando una pelota, o lanzándose de algún sitio, o haciendo algún deporte extremo. ¿De dónde sale eso? De la cultura, de la creencia que tejimos. Pero hay muchas historias que nos hemos creído a lo largo del tiempo y que resultaron no ser tan ciertas. Yo contaba ahora la de los niños zurdos que los amarraban en las escuelas para que se volvieran diestros. Y en esa época nos parecía genial. Las mismas mamás le pedían a las escuelas que amarraran a los niños. Hoy sería una estupidez de un tamaño impresionante, pero en una época nos pareció viable. En este momento todavía hay gente que le da alcohol a los menores de edad y les parece viable. Pero ten la seguridad que en unos años lo que va a suceder es que los nietos van a decir, mi abuelo estaba súper loco, le daba cerveza a mi papá. Eso es lo que va a pasar, porque el mundo va para allá. Y dentro de los límites, yo creo que somos los padres los que tenemos que aprender a poner límites. Lo que platicabas de un chavo que está castigado, que no tiene que ir a una fiesta, y ya son expertos en poder manipular. Totalmente. Mira, cuando tu hijo de 12, de 13, de 14 te diga, pa, puedo probar tu cerveza a ver a qué sabe, o puedo probar tu trago a ver a qué sabe. Tú de papá o de mamá lo tienes que mirar a los ojos y con mucho amor y firmeza le tienes que decir no. Y entonces él en ese momento va a debatir y va a pelear y va a argumentar. Y entonces tú lo miras y le dices, mira, no puedes hacerlo. Número 1, porque biológicamente te hace mucho daño en este momento. Número 2, porque tienes que madurar más para que sepas manejarlo. Número 3, porque no es legal. Y tu papá es un hombre honesto. No me pidas que haga algo ilegal. Número 4, porque mi función es conducirte hacia el bien y creo que es lo mejor para ti. Y si se siente muy inseguro, pues le bota la quinta, porque no hay punto. No. La pregunta del millón, ¿cómo darte cuenta si tu hijo está consumiendo algo? Mira, hay que asistir a las cosas que hagan las escuelas de temas de prevención, porque es un tema bastante amplio y no es lo mismo darse cuenta de un joven que está fumando marihuana a darse cuenta de un joven que está consumiendo cocaína, porque son efectos muy diferentes, hasta contrapuestos. Una da sueño, la otra quita el sueño. Una da hambre, la otra quita el hambre. Una puede engordar, la otra puede adelgazar. Entonces, acceder a información. Hoy hay muy buenos lugares en internet donde puedes tener señales, signos, síntomas que te permitan detectar. Por eso lo más importante es que uno se quite esa creencia de a mí no me puede pasar, en mi casa no puede haber un problema de drogas, y tener la humildad suficiente para saber que en la vida pueden pasar cosas,
Porque si tienes esa creencia aquí, no vas ni a ir a los colegios a las pláticas, ni a averiguar, ni a leer, y cuando te das cuenta, ya el problema avanzó mucho. Y todo lo que me estás diciendo, todo tiene base científica. Quisiera adentrarme ya unos minutos más que nos quedan de entrevista en que me expliques cómo se va desarrollando el cerebro y por qué no le afecta tanto a alguien que es mayor de edad, consumir alguna droga, a si es menor de edad y cómo va funcionando toda esta corteza cerebral. Mira, hace 25 años no teníamos ni idea que el cerebro humano termina de madurar a eso de los 24 años aproximadamente, un poquito más, un poquito menos. Lo último en madurar es la corteza prefrontal, que es la que se encarga de la autorregulación, de la puesta de límites, del autocontrol. Todo lo que tú consumas de sustancias susceptibles de generar dependencia, entre más temprano las pruebes, más riesgo de adicción. Entre más tarde las pruebas, menos riesgo de adicción. Si tú te enganchas a una droga, entre más temprano te enganches, más difícil rehabilitarte. Entre más tarde te enganches, aún siendo difícil, es más fácil recuperarte. Pero nada de eso lo sabíamos. No teníamos, incluso porque no existían tantas facilidades para los estudios con imágenes cerebrales. Hoy tenemos fotos que nos muestran cómo el cerebro no crece al mismo tamaño normal, cómo zonas como el hipocampo que se encargan de la memoria no se desarrollan, cómo hay afectaciones que hacen que tu cerebro sea mucho más chiquito cuando hay eventos de ebriedad. Hoy lo podemos ver y lo podemos creer, ¿no? Y el mundo ha avanzado a tal punto que hoy en algunos lugares empieza a sonar absurdo que uno no esté haciendo algo para evitar que los menores de edad consuman alcohol. Efren, ¿con qué te gustaría terminar esta plática? Mira, nuestro mundo es este. El mundo de los niños es el que estamos construyendo para ellos. Dicen muchos papás, ¿cómo vienen de mal estos jóvenes de hoy? No respetan límites ni horarios, no es como nuestra época. Esa es una frase de Sócrates. Hace 2500 años venimos pensando que los jóvenes vienen mal. Pero aquí en México, ¿cuántos niños de 12 años son dueños de bares donde dejen entrar menores de edad o de antros? ¿Cuántos niños de 13 años hacen la publicidad de alcohol, vapeadores, etcétera? ¿Cuántos niños de 13 años son dueños de discotecas donde dejen entrar con documentos falsos a los menores de edad? ¿Cuántos niños de 14 son los que hacen el marketing? ¿Cuántos de 13 hacen las leyes y las hacen cumplir? Ninguno. Todo lo hacemos nosotros. La peor excusa para que esto cambie es seguir pensando que el problema son los jóvenes. Tenemos que trabajar en nosotros, Viviana.